planteado, es justamente el mercado el que da el valor en sí mismo, es decir, es una ética en sí mismo que termina por determinar el comportamiento del ser humano, no solamente a través de la ley de la oferta y la demanda, sino a través de estas características económicas del mercado. Más adelante en el estudio hacemos todo un planteamiento histórico y de estas características entre neoclásico y neoliberal que de alguna manera nos da el marco teórico en el cual estamos actualmente operando y sobre todo la idea o el pensamiento único es el que estructura toda la sociedad. En el caso de México no es diferente, ¿no? Los temas a los cuales nos referimos centrados en el desarrollo y en el bienestar en un mundo globalizado y que el capitalismo es nuestro marco de referencia, que sin embargo este capitalismo ha conducido a grandes desigualdades, no solamente en, bueno, América Latina es la región del mundo más desigual, pero este capital único pretende hacer un marco que nos permita modificar estas condiciones. Si hiciéramos un repaso histórico, podríamos hablar de este capitalismo mercantil basado en el comercio, de ahí el capitalismo industrial que tiene, ahí me hago un alto porque es importante identificar que la producción es parte elemental y desde las organizaciones con Ford, el Fordismo, este dominio del capital sobre el trabajador, es decir, tenés que checar tu entrada, checar tu salida, hacer registro de tiempos y movimientos. Y con Toyota esta modificación no solamente del control físico, sino también aparte del control mental o la comunicación que existe entre el obrero y el gerente, permite ponerse la camiseta. Al final del día va controlando a las personas. Y se genera también esta idea del bienestar o la vida perfecta, ¿no? Como un imaginario de creer este concepto de la vida perfecta, ¿no? Una casa, un coche, 2 hijos, algo por el estilo, ¿no? Finalmente, el capitalismo financiero que pone en relieve la libertad del capital y que castiga a aquellos países donde no tenemos las condiciones perfectas para poder mover el capital y nuestro momento actual, que es este capitalismo global. Bueno, entonces entendemos que este capitalismo global tiene este fenómeno de orden geoeconómico, geoestratégico, pero finalmente es un aspecto ideológico y un aspecto cultural que influye en todos los aspectos. Los valores que nos marcan este nuevo marco en el que estamos viviendo es la competencia. Entonces todos competimos y todos somos sujetos de competencia. En el caso de las empresas o de los países, la competitividad es muy importante, ya que de esta manera, a través de esta competencia, ha tratado o ha logrado que nosotros, por ejemplo, los países han reducido sus tasas impositivas para atraer la inversión extranjera y para atraer a las grandes empresas. Esto ha generado y genera cada día mayores desigualdades, no solamente económicas, sino de ámbito social. Es también estudiado por autores como Piketty o Milanovic, que nos han dado como la evidencia de estas desigualdades. Ahora, hay otro valor interesante que es esto del individualismo, es decir, la producción de subjetividades, donde hay una autoexplotación de las personas. Cada persona está decidida a hacer su mejor esfuerzo, más allá de su mejor esfuerzo, y esto conlleva a este daño físico y mental. De alguna manera, esto también nos lleva a la existencia y este sentimiento de vergüenza. De vergüenza, ¿por qué? Porque el éxito está asignado a muy pocas personas. Tenemos un modelo que nos da millones de perdedores, es decir, aquellos que no consiguen lo que habíamos previsto, lo que habíamos establecido. Y bueno, el sujeto, las personas se convierten en objetos capaces de ser apropiados y el éxito está medido en la capacidad de consumo, de tal manera que es un sistema altamente excluyente y resalta o provoca en las personas este sentimiento de vergüenza, que es muy, muy complicado de poder borrar. Este capitalismo de consumo
nos lleva a esta producción de subjetividades que transita en un circuito económico de globalización neoliberal donde el consumo es pieza clave. Ahora, la crisis del COVID-19 nos ha provocado o ha desencadenado una crisis evidente en el consumo. Básicamente, ese es el que podemos observar, sin embargo, en la actualidad, el daño psicosociológico y el miedo y el estrés están haciendo una afectación que no podemos en este momento poder cuantificar. Sin embargo, sabemos que va a estar ahí y tenemos que estar tratando e identificando en nuestro imaginario social cuáles van a ser las características de estos impactos a mediano plazo. En México, en particular, los sectores más afectados han sido el turismo, los servicios asociados al turismo y la industria que cerró durante esta temporada, pero que ahorita está reactivando sus actividades. Las empresas de 50 a 500 trabajadores son las empresas que también han sufrido más daño. Ahora bien, en América Latina este modelo lo podemos conectar con un modelo de producción-explotación y es este modelo capitalismo de consumo-seducción. En el texto viene más allá esta explicación. Yo voy a avanzar en este momento por detalles de tiempo a la parte del capital lúdico. Las empresas como Amazon, Google, Facebook están aprovechando nuestros tiempos de ocio, nuestros tiempos de recreo para explotar nuestros conocimientos y apropiarse de capitalizar o monetizar nuestros tiempos de ocio. Es decir, que el juego que antes lo considerábamos libre, hoy está siendo el corazón del negocio de estas empresas. Y estas empresas, así como el servicio de Internet, no hace descuentos, ¿no? Realmente cada vez tienen mayores utilidades y es justamente a través del aprovechamiento de esto que denominamos capital lúdico. Todos estos datos fomentan y permiten a las empresas generar innovación, generar valor y en otros términos esta característica del biocontrol o la vigilancia a través de nuestros teléfonos celulares, de nuestras pantallas, de nuestras características y de nuestros hábitos, van recopilando todos estos datos y los van utilizando para capitalizar sus negocios. Entonces, de alguna manera, tiene muchos ámbitos en los cuales está afectando a la sociedad en su conjunto. De tal manera y en conclusión, el capital lúdico es este conjunto de activos que a través del juego o el ocio están generando valor monetario a las empresas, a las organizaciones y a las agencias gubernamentales. Sin embargo, sostenemos que permite la posibilidad de una transformación social comunitaria de los modelos de vida, es decir, reajustar o modificar nuestros valores de dinero, valor dinero y consumo-producción. Las empresas, el capital lúdico es esta parte de las tecnologías blandas del yo desplegadas en una organización por el sistema managinario. Es decir, a través de la imaginación y la administración, las empresas están tomando estos grandes capitales para generar mayores utilidades. Entonces, tenemos que aprovechar y tenemos que identificar este marco teórico novedoso para poder modificar algunos de los patrones, en particular en la búsqueda de economías más solidarias y más justos en nuestro país, ya que la desigualdad, como hemos planteado, se puede observar en los sectores de salud, de alimentación y educativo. Entonces, es ahí básicamente donde está y entra nuestro proyecto de investigación. Aquí hay nuestros datos de contacto y algunos autores que son los que han conformado y han de alguna manera sostenido esta teoría. Básicamente eso es todo. Les agradezco mucho. Espero que les haya interesado. Creo que es un tema muy interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro José Alejandro. Vamos a continuar con la siguiente ponencia, que es de la doctora Paula Vera, que ya se encuentra en la sala. Pues recordarles, antes de que comience la doctora, recordarles las reglas tanto de ponente y de asistente. Pues a los oyentes les rogamos estar atentos a sus micrófonos,
pues no queremos que interrumpan a los ponentes y de ser posible puedan activar su cámara para tener una reunión más amena. A los ponentes se les ruega calcular el tiempo delimitado, que es de 15 minutos, para no perjudicar al siguiente ponente. También recordarles que la plantilla de asistencia se les va a pasar al finalizar todas las ponencias y es en ese momento en la que la pueden llenar. Siendo así, pues continuamos con la ponencia de la doctora Paula que titula Articulaciones entre la trailecta espacial y los imaginarios sociales urbanos, avances y reflexiones a partir de un estudio de caso. La doctora Paula Vera es una investigadora de CONICET y desde el 2019 está como investigadora adjunta, investigadora del Centro de Estudios Culturales Urbanos de Rosario, SECUR-UNR, y el Centro de Investigaciones en Políticas Públicas y Sociedad. Doctora Paula, tiene la palabra. Hola, Danay, y a todos los presentes. No puedo, ahora sí, puedo compartir pantalla. Un minuto. Ahí está. Bien. Bueno, lo que vengo a compartir en este momento es un avance, no es algo terminado, pero sí es un proceso de reflexión en el que estoy trabajando desde el año 2018, cuando empecé un trabajo, un estudio de caso en un proceso, en un proceso de transformación urbana de la ciudad de Rosario, ¿no? En este sentido no voy a presentar el caso de estudio en profundidad porque me interesa compartir con ustedes algunos elementos que fui construyendo para poder operacionalizar de alguna manera esta articulación entre la teoría de los imaginarios sociales y la teoría de la producción del espacio de Henri Lefebvre. El proyecto en curso se denomina Disputas en los procesos de producción social del espacio, estrategias de legitimación y espacios sociales en el proyecto de transformación urbana del barrio República de la Sexta y Ciudad Universitaria de Rosario. Una de las bases, digamos, a partir de las cuales empecé a pensar estas articulaciones, tienen que ver con sostener que los procesos de transformación urbana pueden generar mayores o menores conflictos de acuerdo al repertorio simbólico y cultural que se empiezan a movilizar, ¿no?, en las sociedades que están implicados en estos procesos. Entonces, la pregunta central del trabajo es justamente cómo se configura la matriz de sentidos en un proceso conflictivo de producción social del espacio urbano. El trabajo que estoy desarrollando se sitúa en la única villa que está localizada en el centro de la ciudad de Rosario y está asentada sobre terrenos que son de la universidad. ¿Sí? Acá la universidad es la Universidad Nacional de Rosario, que es pública. Este sería el sector que está ocupado por un asentamiento informal que se pretende relocalizar dentro del mismo barrio, y a raíz de todo este proceso de transformación urbana y de ordenamiento urbano de la zona, se generó un proceso muy conflictivo, que aún, bueno, más ahora con la pandemia está paralizada la obra y todo el proceso en curso, ¿no? Pero bueno, es un proyecto que generó bastantes conflictos, por eso me pareció un caso muy importante también para poder indagar, ¿no?, en estos cruces que voy a exponer más adelante. Algunos puntos de partida que sostienen este trabajo. Por un lado, la idea de que las relaciones entre los aspectos materiales y simbólicos son indisociables para comprender el proceso social de producción del espacio, ¿sí? Quienes trabajamos desde las representaciones y los imaginarios sociales, esto lo tenemos como muy en claro, pero no es así necesariamente en otros ámbitos del conocimiento, como son los estudios urbanos, o la sociología, o el urbanismo principalmente. El espacio urbano es producto y productor de la vida urbana que en él se despliega, en esto nos sostenemos en Lefebvre. En las situaciones de transformación o intervención urbana se moviliza la trama de sentidos, o arena de disputas, que también vamos a denominar, entre los espacios vividos, percibidos y concebidos, ¿no? Lo cual favorece la emergencia y la visibilización
de significaciones que son simbólicos de esos territorios, que tienen que ver justamente con los imaginarios sociales urbanos. Lo que fuimos buscando en este proceso, aún en curso de investigación, también tuvo que ver con no ir a investigar, bueno, el imaginario de, no sé, el imaginario del barrio en este proceso de investigación. Así que invertí, por lo menos, la ruta de conocimiento que venía viendo, y traté de iniciar un trabajo desde los lugares más, que después voy a denominar las significaciones de legitimación. Es decir, fui buscando a través de la composición de un corpus heterogéneo a qué imaginarios me llevaba, ¿sí? No fui con un imaginario a priori. En este sentido, la teoría de la producción del espacio de Lefebvre, que no voy a desarrollar por cuestiones de tiempo, pero sí lo importante es esta idea de que el espacio es producto social, ¿no? Es entendido como un conjunto de relaciones y al mismo tiempo es producto de esas relaciones en las cuales entra la acción social, las prácticas, las representaciones, los objetos, las experiencias, etc. Como proceso de producción, el espacio tiene que ver con una experiencia cambiante y de disputa permanente. Para eso este autor nos va a proponer analizar las relaciones entre tres tipos de espacios, ¿no? Los espacios concebidos o representaciones del espacio, los espacios vividos o espacios de representación, y los espacios percibidos que están más vinculados a la práctica espacial. Lo que a mí me interesa destacar acá es una pregunta que se hace el propio Lefebvre en su libro La producción del espacio, y es, ¿qué es lo que ocupa el intersticio entre las representaciones del espacio y los espacios de representación? ¿Quizás una cultura, la imaginación? Bueno, y nuestra propuesta es justamente ver si a través de esta investigación podemos responder a esta pregunta, sosteniendo que lo que cohesiona y dinamiza esa trialéctica espacial es el magma de significaciones imaginarias, sociales, de las cuales nos habla Castoriadis, ¿no? Que se encarnan en los imaginarios sociales, en las representaciones, en las prácticas, en las manifestaciones materiales, simbólicas, etc. Esto, como les decía, es una búsqueda en curso, no les vamos a presentar algo acabado. Dentro de la teoría la teoría de los imaginarios sociales me posiciono, digamos, sigo la teoría de Castoriadis, y principalmente he tomado muchas herramientas de la perspectiva fenomenológica y socioantropológica de nuestro querido Manuel Baeza. Específicamente su herramienta de los planos de la realidad, ¿no? Para poder ir analizando con mayor profundidad los fenómenos sociales. Eso me permitió despegarme de la descripción del caso para ir a una profundidad cada vez mayor, que es lo que voy a presentar a continuación. Y la idea de estructura simbólica de ajuste, que es fundamental para este proyecto de investigación, que tiene que ver con poder reconstruir, al menos en parte, justamente esa trama de significaciones que hacen a esa arena de disputa de sentidos, ¿no? Que interviene en el rumbo que va tomando este proceso de producción del espacio. Para poder operacionalizar de algún modo estas categorías, recurrí a algunas herramientas analíticas que elaboré, digamos, para poder seguir pensando y avanzando en la comprensión de este proceso, ¿no? El primer concepto, no sé si llamarlo concepto, pero la primera herramienta analítica que quería compartir con ustedes, son las significaciones de legitimación. Tiene que ver con las significaciones recurrentes, ¿no? Que entran a circular y que permiten justificar las posiciones en un conflicto. Para construir estas significaciones se utilizan fundamentos del pasado, del futuro, del presente, intervienen las creencias, los afectos, y son accesibles en tanto toman forma de representaciones sociales, ¿no? Poseen un menor nivel de abstracción. También para esta organización conceptual usé los trabajos de Lidia Girola, que estaba por ahí. Lidia siempre nos ayuda a pensar tu trabajo, y lo quería mencionar porque para mí fue muy, muy importante para organizar algunas ideas. En el caso que trabajé, pude identificar 6 significaciones de legitimación, ¿sí? Que tienen que ver
Sí. Se me acopla el sonido. No voy a entrar en detalle nuevamente en el análisis porque lo que quiero exponer no me permite el tiempo, pero las significaciones y las derivaciones que sostienen, digamos, estos núcleos significativos tienen que ver con la legalidad. Por ejemplo, dentro de la legalidad entran en disputa la justicia, los derechos, lo público y lo privado y el bien común. Todos estos elementos que acá se pueden ver a modo de redes conceptuales, son elementos que están presentes en todas las discusiones, las intervenciones, los documentos, en todo lo que compone el corpus heterogéneo de esta investigación, ¿sí? A partir de todo un análisis de datos textuales y la elaboración de una malla temática, pude ir elaborando esta red conceptual, esta red de significaciones de legitimación, ¿no? Tiene que ver con cómo los distintos actores y las distintas posiciones en este conflicto se sostienen fundamentalmente en estas 6 significaciones: legalidad, dignidad, barrio, utilidad, pasado y futuro. Sin embargo, como todos ustedes sabrán, parte de la teoría de los imaginarios sociales también sostiene que los imaginarios sociales inducen a la acción, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿cómo hacemos para dar cuenta de esa capacidad actante en un proceso de transformación urbana? ¿Cómo captar eso? Y ahí propongo esta noción de lógica simbólico-espacial, que tiene que ver con estructuras simbólicas que se articulan con acciones concretas, ¿sí? El poder actante de estos imaginarios sociales están relacionados con las significaciones de legitimación que identificamos. Y es a partir de estas significaciones, que los distintos actores y las distintas posiciones que están en conflicto van a ir esgrimiendo distintas tácticas y distintas estrategias que van a configurar y van a ir delineando el rumbo de este proceso de producción urbana. Dentro de estas lógicas simbólico-espaciales que organizamos en pares, digamos, opuestos y complementarios al mismo tiempo, tiene que ver con la lógica de invisibilizar y visibilizar, ¿sí? Acá son procesos muy interesantes para verlo a la luz de, acá, digamos, el proceso digamos, cómo llego a identificar estas 4 lógicas. Bueno, acá tiene que ver, es fundamental el trabajo etnográfico, ¿sí? Entonces, a la red de significaciones de legitimación que habíamos identificado, empecé a tramarlas con la interpretación de las notas de campo, las observaciones participantes, las entrevistas, fuentes secundarias, declaraciones en prensa, etc. Esto me permitió ver que hay 4 lógicas que están dominando en este proceso, y tienen que ver con la de invisibilizar y visibilizar distintos elementos, pero fundamentalmente estos 3, el pasado, el futuro y el barrio, ¿no? En torno a distintas cosas. Por ejemplo, se invisibilizó al barrio en el nombre original del proyecto, ¿no? Era el proyecto de transformación urbana de la ciudad universitaria y su entorno, ¿no? Ahí vemos como uno de los actores más importantes de este proceso, que tiene que ver con el Estado, que es el que lleva adelante la transformación, invisibiliza al barrio, denominándolo entorno. Bueno, después de toda una serie de negociaciones y de disputas, cambia el nombre del proyecto. Pero así está nutrido de todos esos ejemplos, y el análisis de esas particularidades está nutrido todo esto que les estoy mostrando acá muy sintética y apresuradamente. Otra de las lógicas tiene que ver con la pérdida y la ganancia, ¿no? ¿Qué se pierde, qué se gana, quiénes? Y en torno a esto también se organiza la arena de disputa. Abandonar y recuperar también es una lógica muy presente en estos procesos de transformación, sobre todo cuando se trata de abandonar terrenos que ahora se quieren recuperar, ¿no? Pero eso no solo tiene que ver con la legalidad, sino con el barrio, con la ausencia del Estado en ese lugar en particular y demás. Y por otro lado, la lógica de imponer o disputar, ¿no? Y acá estas significaciones que habíamos identificado antes también tienen un rol fundamental al momento de organizar, digamos, las tácticas en torno a estas acciones de imponer y disputar sentidos y acciones concretas en la producción del espacio urbano. Esto nos permitió llegar a identificar algunos imaginarios sociales urbanos que tienen que ver justamente con el sustrato más significativo, más profundo, que hacen a los procesos de producción y de reproducción,
pero también de disputa y de creación de la ciudad y lo urbano. ¿Sí? En este sentido, pudimos identificar dos imaginarios sociales centrales, de los cuales se derivan algunos imaginarios secundarios, siguiendo la propuesta de Manuel Baeza y de Castoriadis. Dentro del imaginario central del hábitat pudimos identificar, bueno, el imaginario central del hábitat tiene que ver con los modos, con la forma de la ciudad, con los modos de construir la ciudad, ¿no? Con cierta materialidad, la forma urbana y demás. Esto se asienta en el imaginario social periférico de la propiedad, que se sostiene al mismo tiempo en este proceso en las lógicas de pérdida de ganancias, de abandono y recupero, ¿no? Sostenidos en las significaciones de legitimación que identificamos al principio, de legalidad, dignidad y barrio. Por otro lado, el imaginario social periférico, normativo y tecnocrático, que también se sostiene en ciertas lógicas dominantes, la de pérdida de ganancia, la de imponer y disputar, y que se focalizan, digamos, se alimentan principalmente, o se expresan principalmente a través de las significaciones de utilidad y de legalidad, ¿no? Que son los fundamentos digamos, en los cuales se sostiene la intervención del Estado en este caso, y sobre los cuales también van a ir a disputar sentido los distintos actores que están interviniendo en el conflicto. Por otro lado, dentro del imaginario central del habitar, el imaginario social periférico que pude identificar hasta este momento tiene que ver con la vida cotidiana barrial, donde las lógicas que predominan son las de invisibilizar y visibilizar, imponer o disputar, y aquí nuevamente entran en disputa justamente la idea de dignidad, la idea de utilidad, de barrio, de pasado, de futuro. Podemos ver cómo estas significaciones se repiten, ¿no? Y van alimentando distintas lógicas y van actuando de manera diferente en la composición de estos imaginarios. Por eso algo que me parecía importante destacar es que estos imaginarios no son exclusivos de una de las posiciones en conflicto ni de alguno de los actores que están interviniendo, sino que son transversales, ¿sí?, a las posiciones y a los actores. Esto es lo que nos permite pensar en la articulación y en el aporte que podemos hacer desde el estudio de los imaginarios sociales a comprender la dinámica en esta trialéctica, en este proceso de producción urbano que nos propone también analizar desde la disputa y desde lo relacional la teoría de Lefebvre. Esta es como una síntesis del proceso en curso, donde tenemos los tres espacios propuestos en la dialéctica espacial, con el corazón puesto en el imaginario social urbano como motor de esa dinámica, y ese motor se expresa, entre otras cosas, en las significaciones de legitimación y en las lógicas simbólico-espaciales, que nos permiten ver no solo los sentidos, sino también las tácticas, las estrategias y las acciones que los distintos actores disponen en el proceso de producción urbano. Ya para ir cerrando, me gustaría dejar estos puntos, ¿no? Teniendo en cuenta que la diversidad de fenómenos y problemáticas urbanas contemporáneas están generando una crisis tanto material como de sentido de las ciudades, ¿no? Y entonces es muy importante empezar a encontrar nuevas articulaciones que nos permitan comprender ciertos pliegues, ciertas grietas que no estamos viendo de estos procesos, y que tienen que ver, en el caso de las transformaciones urbanas, en comprender cómo se legitima socialmente el urbanismo tecnocrático, digamos, no creer que no está legitimado, o que todos están dispuestos a dar pelea, digamos, frente a ciertos imaginarios dominantes que vienen del lado de las intervenciones en la ciudad, sino que también tiene que ver con tratar de comprender sobre qué sentidos se está disputando la vida cotidiana en estas intervenciones. Porque también ahí tenemos que dejar de lado ciertos prejuicios y ciertos preceptos de base que no siempre se constatan cuando uno puede analizar en profundidad estos procesos. Entonces, hasta el momento creo que sí las articulaciones teóricas entre estos dos campos son necesarias, que es preciso seguir profundizándolas
para operacionalizar estos conceptos y para poder ir enriqueciéndolos a partir del trabajo empírico. Creo que la perspectiva fenomenológica de los imaginarios sociales que desarrolló Manuel y que sigue desarrollando afortunadamente, nos brinda herramientas muy potentes para analizar este tipo de procesos, y que esta articulación puede ser fructífera no solo para los estudios de imaginarios sociales, sino también para los estudios urbanos críticos, ¿no? Y para ir tratando de comprender cuál es la profundidad de esta dinámica entre los espacios vividos, percibidos y concebidos, entre otras cosas. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo, espero no haber robado minutos. Muchísimas gracias, doctora Paula. Agradecemos su participación. Y bueno, recordarles a los participantes, a los oyentes, también a los ponentes, que si tienen alguna pregunta, duda, pues lo hagan, lo manifiesten mediante el chat, o al final de la sesión vamos a poder darles espacio. Continuamos con la siguiente ponencia, que titula Filosofía descolonizadora de un pensamiento neutral a uno fragmentado, por Julián David Martínez Salamanca, quien es estudiante de último semestre de la licenciatura en Filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional en México. Julián David. Buenos días a todos. Hay una pequeña aclaración que voy a hacer. Yo soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, pero de Colombia, no la de México. Ah, de acuerdo. Mil disculpas. No, tranquilo, no te preocupes. Por favor, días a todos. Disculpa que te corte, Julián. Invitamos a los participantes oyentes, por favor, que puedan desactivar sus micrófonos, por favor, para no interrumpir a los ponentes. Julián, tienes la palabra. Gracias. Voy a hacer acá una pequeña presentación. Espero que se pueda ver. ¿Sí se visualiza? Sí. Vale, entonces, el tema central de mi ponencia es, como ya se mencionó, la filosofía descolonizadora de un pensamiento neutral a uno fragmentado. Digamos que los puntos centrales hay como un preámbulo inicial. Obviamente pues el trabajo se desprende de la lectura de algunos pensadores del grupo Modernidad y Colonialidad, como lo son Nelson Maldonado, Enrique Dussel, Walter Mignolo, y que digamos tienen como uno de los puntos centrales criticar todos los efectos que ha tenido la modernidad en América Latina. Digamos que hay un preámbulo inicial en la investigación, en el texto que yo realicé, y es esa distinción que hace el grupo entre colonialismo y colonialidad, entendiendo pues el colonialismo como ese fenómeno histórico en el cual pues una potencia o un grupo lo que hizo fue como tomar el control o apropiarse, digamos, del territorio de alguna comunidad, extraer sus recursos naturales y demás. Y ya la colonialidad, entendiendo como ese efecto, ese residuo que quedó de esa práctica del colonialismo y que a día de hoy sigue siendo, a día de hoy todavía se evidencia en las comunidades, por ejemplo, en el territorio de América Latina, y que, digamos, tiene diferentes formas de presentarse, siendo esas, pues, el racismo, ¿sí? Esa tendencia que es, digamos, cultural de seguir con estas prácticas de racismo y que se reflejan en la colonialidad del poder, el eurocentrismo, que viene siendo esa forma en la que se evidencia la colonialidad del saber, que es un dominio sobre cuál es el saber objetivo, cuál es el saber concreto y universal que se debe tomar, que es en este caso, si uno lo mira en filosofía,